Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, te saludamos. Hola compañeros, muy buenos días. ¿Cómo estás? Sheinbaum, se pronuncia Sheinbaum porque Sheinbaum es un apellido del padre de Carlos Sheinbaum, el padre de Claudia, y tiene una raíz judía, Sí. askenazi, Sí. porque el abuelo de Claudia era un inmigrado lituano que llegó por ahí de 1917 a México. Entonces, la pronunciación de Sheinbaum, cuando lo pronuncia un judío askenazi, suena como a Steinbaum. Pero para que nos entendamos bien, es Claudia Sheinbaum Pardo. Así es. ¿Y cómo pronuncian los mexicanos? Igual Sheinbaum, Sheinbaum. Sheinbaum, Sheinbaum, Sheinbaum. Sí, yo decía, cuando Sheinbaum. más o menos ya se veía la posibilidad de que ganaba las elecciones en México, decía, hay que aprenderse a pronunciar el apellido Sí. y a escribir también. También, porque es un poquito más complicado, incluso, Sí, ¿no? nos complican los mexicanos en Sí. este lado del mundo. A ver, vamos a hablar con Javier. ¿Qué viene después de las elecciones? Los resultados ya han ratificado que Sheinbaum es la presidenta electa. ¿Cómo nos cuenta el día después en México, Javier? Mira, iba bien. Hasta ayer iba muy bien, porque incluso los contendientes opositores, en este caso Xóchitl Gálvez, que era de la oposición del Partido de la Revolución Democrática, PRI y PAN, había reconocido ya su derrota a la 1:30 de la madrugada del 2 de octubre, del 2 de junio, salió y dijo, acepto mi derrota, le deseo incluso parabienes a Claudia, y el otro candidato, que es Jorge Álvarez Maínez, igual, exactamente igual, le habló por teléfono y le dijo felicidades. Pero ayer en la tarde, la misma Xóchitl Gálvez, la opositora principal, saca un mensaje por X, por la red social X, diciendo que que van a impugnar la elección Uh-huh. porque habían descubierto muchísimas irregularidades, habían descubierto que el narcotráfico estaba metido en amenazando a candidatos. En fin, me parece que se va a complicar un poquito por ese lado. Y esto les explico por qué. Esta candidata Xóchitl Gálvez no se maneja sola. Desde el principio nos dimos cuenta los reporteros. Hagan de cuenta que es una muñequita que en manos de un titiritero. Ella, desde el hotel que estaba en la Ciudad de México, reconoció su derrota y en la mañana fue convocada a una reunión con las personas que verdaderamente la manejan, que es un empresario que se llama Claudio X González, que es jefe de grupo de un pequeño grupo de empresarios que no quieren a López Obrador, y seguramente le dijeron, no puedes salirte de esta forma tan fácil, tienes que echar bronca. Y empezó a echar bronca, entonces parece que van a haber problemas en estos días. Hoy en la mañana hay una conferencia de prensa que llamó el Instituto Nacional Electoral para ver qué pasa, para ver que si va a ser formal esa impugnación o qué va a pasar. Pero todo iba bien, o sea, ya habían reconocido más de 30 puntos de diferencia, pero a ver cómo presenta hoy las cosas, a ver cómo se presentan hoy con esta posible impugnación. ¿Es posible que el INE pueda también reivindicar su trabajo en el sentido de que no hubo irregularidades, el trabajo del INE fue correcto, Javier? Sí, pues el mismo INE dijo que no había ningún problema. Desde que salió la presidenta del INE, dijo, no hay ningún problema, hubieron algunos pequeños conflictos, pero nada de gravedad. Uh-huh. Ayer mismo ratificó sus declaraciones, dijo que no había ningún problema. El caso es de esta persona que empieza a cambiar de un día para otro sus pareceres.
Siempre fue así, durante toda la campaña siempre fue así, ¿eh? Javier, ahora hay alguna posibilidad, te pregunto, porque lo que alude la candidata Gálvez es que, por ejemplo, se hizo un uso indiscriminado del aparato estatal en favor de la ganadora. Y otro punto que alega es que la violencia que se ejerció antes e incluso durante el día de las elecciones, esto del narcotráfico y candidatos asesinados y todo eso, también podría estar vinculado a un manejo desde el Ejecutivo. ¿Las normas en México establecen algo así como para apelar una elección? Sí, sí, hay en las leyes, por ejemplo, cuando se comprueba que hay una elección de Estado, Ujú, como exactamente hubo cuando le hicieron el fraude, en 2006, por ejemplo, cuando le hicieron el primer fraude electoral a Andrés López Obrador, ahí sí hubo una elección de Estado. Después, en el 2012, cuando le hicieron el segundo fraude, ahí también hubo una elección de Estado, porque el gobierno usaba sus ujú. eh, aparatos públicos pagados con los impuestos de los mexicanos, para hacer proselitismo por su candidato, para enlodar, para echar a tierra al candidato opositor, que en este caso era Andrés Manuel López Obrador. En este caso no. Ujú, ¿Por qué le dicen, por qué se quejan? Porque Andrés Manuel tiene unas conferencias diarias todos los días, de ujú. 7 de la mañana a 10 de la mañana, hay una conferencia de lunes a viernes, una conferencia matutina. Nosotros le llamamos la mañanera, porque Sí. son todas las mañanas. Ujú, Y él usa estas conferencias para réplicas de lo que él ve, de los ataques que le hacen los medios de comunicación, que se han olvidado del periodismo y se han convertido en maquinarias políticas, maquinarias ideológicas. Vaya, en algún artículo, en alguna columna manejé cómo lo atacaban, cómo lo siguen atacando, incluso ahora a López Obrador. Pero él lo que hace es defenderse, pero por eso dicen los opositores que hay una elección de Estado, pero no es cierto. No, nosotros estamos cerca de la gente, no, no hay esa posibilidad. ujú. Ahora, Javier, otro de los puntos que alega la oposición para presentar esta impugnación, si es que la presentan y la hacen oficial, es que esto dejaría una especie de, ¿cómo se dice?, de registro que daría para la historia, digamos, para que no vuelva a haber elecciones. Así lo dijo ayer Galvez, ¿no? Este tipo de elecciones no le hacen bien al país. Dijo, ¿qué de extraño puede haber en lo que ocurrió el domingo como para que la oposición se manifieste de esa forma? Primero. Y segundo, Galvez se ha presentado siempre como una candidata de centro. ¿Qué tan centro es? ¿Tú qué nos puedes decir desde allá? Mira, eh, me olvidé contestarte esta pregunta, la primera. Se queja la oposición de que esta es una elección de las más violentas de la historia de México, Ujú, dicen, que ujú. porque el narcotráfico está metido hasta la cocina, dicen ellos, ¿no? No. En 2006, este problema del narcotráfico y de la violencia que ejerce el crimen organizado comenzó en 2006, cuando le hicieron el primer fraude a Andrés Manuel López Obrador, cuando Felipe Calderón, que era el presidente que se impuso a través de este fraude, haz de cuenta un loco que empieza a golpear un avispero sin, sin, sin tener en cuenta las consecuencias. Eso es lo que hizo, patear un avispero y desordenar y salir todas las abejas. Y Ujú. los narcotraficantes se sintieron golpeados, porque él le llamó la lucha contra el narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico, y despertó al león, despertó a esos cientos de leones que hay, son varias bandas de narcotraficantes. Ahí comenzó la verdadera violencia. Ujú. Si hacemos cuentas, dicen que hay aquí como 60,000 muertos. Allá hubo casi el doble con Felipe Calderón. Ahora, ¿de qué hablan del narcotráfico si Estados Unidos precisamente es
es el que está metido en la elección mexicana. Se ha metido les voy a explicar después cómo, incluso apoyando directamente a Xochitl Gálvez. Dice que el narcotráfico es el principal problema de México. Pues, ¿cómo no va a ser el principal problema del narcotráfico en México si la demanda de Estados Unidos aumenta cada día? Mientras haya más demanda de parte de los consumidores de Estados Unidos, va a aumentar la producción de droga aquí en México. Mientras Estados Unidos siga mandando los miles de armas, cientos de armas de forma clandestina, que llegan directamente a las bandas de narcotráfico, va a continuar este problema. Entonces, los medios de comunicación se han encargado de agrandar, de agigantar este problema. El problema del narcotráfico está situado en localidades específicas, en estados específicos, no es toda la República. Y los medios de comunicación se han encargado de decir que es lo peor, ¿no? Javier, ahora, ¿qué viene en adelante? ¿Qué perspectiva tiene el gobierno salvando este incidente que podría llamarse así con el Instituto Nacional Electoral? El INE es ese en México, aquí el INE tiene otra descripción. ¿Qué viene para el gobierno de Sheinbaum en adelante? ¿Qué perspectiva tiene? Se dice que va a proseguir con las mismas políticas de López Obrador. Obviamente, si viene de una fuerza política, muchas de sus líneas de gobierno van a regirse en lo que también trabajó López Obrador. Sí. Ella va a ser la continuadora. López Obrador abrió la brecha, rompió con 36 años de neoliberalismo, en donde unos pocos, los ricos, juntaron el poder político con el poder económico y olvidaron a la clase pobre, ¿no? México es uno de los países más desiguales de Latinoamérica. ¿Qué hizo López Obrador? Obligar a los empresarios a pagar sus impuestos, perseguir a los corruptos, separar el poder político del poder económico. Además de una austeridad gubernamental, ¿no? Rebajó salarios a todos los funcionarios, nadie puede ganar más que el presidente, en fin. Recuperó la economía después de la pandemia, la economía está en un buen momento, no hay crecimiento grande, pero ya se está creciendo a niveles de antes de la pandemia. El salario mínimo, por ejemplo, cuando entró López Obrador era 88 pesos, ahora son 246, casi el triple. La economía está calificada de muy buena, el peso no se ha devaluado, en fin, ha abierto brecha, ha sentado las bases como para que Claudia continúe esa política de atención prioritaria a los pobres. El eslogan de AMLO siempre fue por el bien de todos, primero los pobres. Y Claudia va a seguir con esa política, va a profundizar. Quizás haya incluso un poco más de rigor en esto, porque Claudia es más izquierda que López Obrador. Claudia tiene una formación de izquierda desde su niñez. Sus padres fueron protagonistas de esa masacre estudiantil de Tlatelolco de 1978. Desde ahí fueron dirigentes. A Claudia le viene en el torrente sanguíneo la ideología de izquierda, porque su abuelo, el abuelo ese inmigrado que vino de Lituania, fue un destacado militante del Partido Comunista aquí en México. Puede que haya incluso más radicalización. López Obrador era centro-izquierda, pero ella puede ser izquierda más pegadita a la izquierda. Eso es lo que temen. Ahorita mismo están los mercados reaccionando. Ahorita estaba escuchando en la radio, por ejemplo, que el peso se devaluó unos centavos, que hay nerviosismo, porque piensan que Claudia de veras lleve a cabo programas más pegados a la izquierda, ¿no? Pero sí, no creo que haya mayores problemas.
yo creo que se va a centrar en una izquierda moderada, porque no puede tampoco pelearse con los empresarios, que, Claro. por cierto, en este sexenio han ganado más que en cualquier otro sexenio. Los empresarios han ganado muchísimo dinero. Hay un sector de los empresarios que está rejego todavía, está oponiéndose a López Obrador, pero creo que va a ir bien, tiene todo para que le vaya bien. Javier, antes de la campaña, la elección del candidato de Morena, o la candidata de Morena ha sido muy disputada. Marcelo Ebrard quedó en el camino. ¿Cuál fue la reacción de Marcelo Ebrard? ¿Se partió Morena? ¿En qué situación quedó? Era el peligro, fíjate, Rubén, porque todos pensamos que se iba a romper esa unión. Salió en conferencias quejándose de que había una cargada en favor de Claudia de parte del mismo presidente. Se le preguntó al presidente, el presidente explicó demostró que no tenía nada que ver, porque junto con Ebrard también estaban otros 4 muy importantes políticos, y de todos ellos, Claudia, la gente, también fuimos testigos de eso, porque habían unas encuestas que nosotros los reporteros exigimos al gobierno que nos presentara pruebas, no copias, sino copias certificadas de esas encuestas. Y ganó Claudia. Se quejó un poco Marcelo, que es un excelente cuadro, uno de los mejores cancilleres que tuvo México, pero finalmente aceptó, y ahora volvió a la Unión, y ahorita es un apoyador de Claudia. Yo creo que va a tener incluso, creo, un puesto en el gabinete dentro de Claudia. Hablando ya del gabinete, ¿se sabe de nombres? ¿Ya se está comenzando a configurar el nuevo gobierno de Morena? ¿Para cuándo en el calendario mexicano es la sustitución del gobierno? Sí, mira, precisamente por esta reacción nerviosa de los mercados, que hubo una baja en la bolsa de valores, porque tienen miedo. Claudia, ayer en la tarde, en una conferencia de prensa, dijo que el actual secretario de Hacienda va a continuar en su gabinete. Y el otro ya aceptó continuar en el gabinete para tranquilizar a los mercados, para decirles que no va a haber ningún cambio que ellos temen o que ellos estén pensando que va a haber. Las cosas van a seguir igual que con López Obrador. Te digo que los empresarios han ganado mucho, mucho dinero. Lo que tienen miedo las transnacionales es que Claudia lleve a cabo las reformas que el Poder Judicial le ha negado a López Obrador. Hay transnacionales como Iberdrola, como otras que son de veras abusivas, muy abusivas aquí en México. Y lo que López Obrador quiso era meterlos en cintura, pero el Poder Judicial, que se convirtió en la verdadera oposición, en donde se atrincheraron toda la oposición, medios de comunicación, la Iglesia Católica, los empresarios resentidos, hicieron del Poder Judicial de su nuevo frente, echó para abajo todas las iniciativas que López Obrador presentaba, todas, absolutamente todas. Entonces, creen que Claudia y hay la posibilidad incluso de que los jueces del Poder Judicial sean elegidos por voto popular. Eso es lo que temen, porque si se cae esa trinchera, hay nuevos jueces, seguramente van a facilitar o no van a ser tan adversos al gobierno, y van a facilitar una actividad gubernamental mucho más tranquila. Javier, es cierto lo que dices, el miedo del que hablas no es solo el miedo en México, se ha reflejado también por el peso que tiene la economía mexicana en la región, se ha reflejado también en otros mercados de valores, claro, a nivel latinoamericano. En realidad, en general hay miedo en toda Latinoamérica de que la izquierda en México no solo se profundice allí en México, sino que pueda tener influencia en la región,
¿sí? Para hacer que crezca y también para que crezca su influencia. En este sentido te pregunto, y durante la campaña también seguramente la candidata ganadora, ¿cuál es su propuesta o cómo piensa ella en la región, en Latinoamérica? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cómo piensa involucrarse? En fin, cuéntanos eso también, Javier. Sí, sí, pues ella con la llegada de Claudia, se ha comprobado que el neoliberalismo no es la solución para Latinoamérica. Se ha comprobado y es un retroceso para esta política. Y yo creo que va a contagiar a Latinoamérica. Ella tiene la idea de seguir con la política de Andrés Manuel. Andrés Manuel, ya ven que incluso mandó por el expresidente Evo Morales en 2019 para rescatarlo de allá de Bolivia. Va a seguir con ese apoyo. Eh, Bolivia y México, con la llegada de Andrés Manuel, subió no mucho, pero subió los tratos comerciales que tiene. Seguramente va a haber un mejor trato, porque Claudia siempre tuvo la idea de mirar al sur, siempre, desde joven, desde su militancia de izquierda, siempre estuvo pegada hacia el sur más que al norte. Eso también teme Estados Unidos, que haya una radicalización. López Obrador fue el único presidente contemporáneo que se le enfrentó a Estados Unidos. Estados Unidos antes mandaba aquí, como allá en algún tiempo en Bolivia, ponía a presidentes, ponía a funcionarios, en fin. Javier, finalmente, la última pregunta quisiera planteártela. ¿Por quién se juega, Claudia? Si bien, digamos, se han encontrado ayer anteayer con varios líderes regionales, ahí estuvo Fernández, Evo Morales también, hablo por Evo Morales, o Luis Arce, que ayer la ha llamado y para felicitarla. ¿Habrá quizás ahí una complicada situación en relación de apoyar a Arce o a Evo Morales en este problema que hay en Bolivia? ¿Se sabe, se sospecha algo? Sí, eso precisamente quería preguntarle, Rubén. Él llegó junto con Fernández y con otros y se hospedó en un hotel céntrico de aquí de la Ciudad de México. Eso quería preguntarle, eso incluso fui con esa intención, pero justo en ese momento salió la presidenta del INE a dar su informe y me tocaba cubrir esa situación y le pedí a un compañero Fernando Servín, que lo entrevistara y lo entrevistó brevemente a Morales, pero no le preguntó lo que yo quería preguntarle, o sea, eso precisamente, ¿no? Morales habló de que agradeció a México por lo que lo habían rescatado y que le daba sus parabienes a Claudia, en fin, muy breve, muy breve, muy escueto. Pero no, mira, un día le preguntaron a Andrés Manuel, yo estuve en la conferencia de prensa en una mañanera, le preguntaron sobre Evo. Nada más que después algo pasó que desapareció de la versión de YouTube. Pero él dijo lo que está haciendo Evo está mal. El tratar de perpetuarse. E incluso a raíz de eso yo publiqué una columna que titulé La elección de AMLO, porque AMLO es contrario a lo que otros dirigentes buscan. Él, llegando en este año de octubre, cuando le entregue la banda presidencial a Claudia, se va a ir a su casa. No quiere saber absolutamente nada de política. Ya lo dijo, se va a ir a su casa con su familia a escribir un libro, a regar su jardín, a criar, a cuidar a sus animalitos. Tiene algunas mascotas ahí. Claudia, hasta este momento no se ha pronunciado por ninguno de los dos, pero conociendo su formación política, ella tampoco cree en los líderes imprescindibles. Muy bien.
Javier, Perfecto. qué esclarecedora ha sido la conversación contigo. A ver si repetimos una conversación más adelante cuando ya más o menos la situación se resuelva a raíz de este incidente que pretende imponer la candidata a Gálvez. Yo creo que en unos días ya va a estar claro. Hoy Mismo también hoy el mismo INE. de repente ya podemos saber. Sí. Gracias, Javier. Un abrazo desde La Paz fría a esta hora de la mañana. Sí, gracias a ustedes, Rubén, Antonio. Aquí estamos, fíjate, qué cosa, ¿no? Yo creo que aquí dice que están en 7 grados allá, aquí estamos en 18 grados ya. A mediodía vamos a llegar a 35 grados, ¿se imaginan el La nivel de diferencia. calor? Sí, aquí la sensación térmica está más baja todavía. Más baja todavía, sí. Sí, te mandamos un fuerte abrazo.